Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es el día 79 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina, sábado 6 de junio. Yo soy Matías Baldi y como siempre me acompaña mi amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo, todo bien por acá. Un día más, acá en Aislados, decías, día 79 ya. Vamos sumando, cada vez se pone más lindo, Mati. Estamos cada vez más cerca de 100. Una cosa que en algún momento lo veíamos tan lejano y está a la vuelta de la esquina acá, ¿sí? Porque además todo indica que hacia allá vamos. Seguimos aislados, seguimos con este podcast. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer, y la verdad que agradecemos mucho porque no solo se suscriben, ya pasamos por ejemplo a los 1000 suscriptores en Spotify, sino hay buenos comentarios en otras plataformas, estrellas y demás, así que bienvenido, y obviamente los mensajes que también recibimos en las redes sociales, sugerencias de algunos episodios. Bueno, acá estamos, y obviamente bienvenida a toda esa participación de los oyentes, y también pueden suscribirse si no están familiarizados con los podcasts o con las plataformas de audio. Pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como suena BW, y así tener otra opción de escucharlo. Ahí van a encontrar todos los episodios con algún delay respecto a lo que venimos publicando en las plataformas de audio, pero están los episodios ahí, buscan, los encuentran, se suscriben, y también pueden seguir aislados en otro lugar. Mati, semana difícil, semana complicada, con una semana de una crisis en Estados Unidos que venimos hablando ya desde principios de esta semana. El asesinato de un hombre afroamericano en manos de la policía, que obviamente después disparó protestas y la verdad que una situación que hacía mucho que no se veía en Estados Unidos. Un Estados Unidos inmerso además en la crisis económica y sanitaria que lo dejó el coronavirus, de la que está empezando a salir. Uno de los nombres que surgió esta semana, y que quizás un nombre propio con mucho peso que apareció, fue el de Kareem Abdul-Jabbar. Me pongo de pie para nombrarlo, ahora me vuelvo a sentar. La verdad, Mati, un número uno del básquet, además un número uno en esta pelea contra el racismo. Claramente, porque cuando hablamos de las consecuencias del asesinato de George Floyd, creo que esto va a ir mucho más allá de lo que estamos viendo incluso, que son todas estas protestas en Estados Unidos, de la actitud de la gente en la calle, del hartazgo de la comunidad afroamericana, como hemos dicho, como nos ha llevado a hacer varios capítulos de Aislados. Yo también tuve la posibilidad de hacer varios hilos en estos días en Twitter, y uno se lo dediqué a Kareem, que es una figura, Javi, que tal vez por la lejanía del tiempo, justamente, que los más jóvenes no conocen, queda un poco relegada su magnitud a nivel NBA, por la presencia de Jordan, y también como activista, porque está Mohamed Ali. Entonces, cuando uno piensa en activismo deportivo, dice Mohamed Ali. Cuando uno piensa en el mejor de la historia de la NBA, habla de Jordan. La verdad es que Kareem bien podría, si esto fuera una competencia, sentarse en la mesa de ambos. Porque si hablamos del mejor jugador de la historia de la NBA, Kareem bien podría estar en esa consideración, y algunos creen, muchos amigos fanáticos del básquet y especialistas también en la historia del básquet, que es el que más méritos tiene para disputarle ese premio que no existe en realidad, pero que socialmente llegamos a un común acuerdo de que Jordan es el más importante y el mejor jugador de la historia, y que también, por supuesto, Kareem, vamos a estar repasando, tuvo una importancia que aún mantiene en cuanto al activismo. Estamos hablando, para mí, Javi, de una de las mentes más lúcidas del deporte. Te decía que yo creo que una de las consecuencias del asesinato de George Floyd va a ser justamente la reivindicación del deportista como agente de cambio, como que el discurso del deportista, tantas veces vulnerado, tantas veces criticado, tantas veces relegado, definitivamente es importante. Y algo que pasó en las últimas horas es que, por ejemplo, la NFL, el comisionado Roger Goodell, le pidió perdón a Kaepernick y dijo: tendríamos que haberlo escuchado. Bueno, ya es tarde, pero sin dudas, cuando hablamos de un deportista icónico en la lucha por la comunidad afroamericana, hablamos de Kareem, Javi. Totalmente. El que no lo conoce, Mati, puede pasar que alguien que no esté metido no en el básquet, sino además esto tiene que ver mucho con
la historia del básquet, para presentarlo un poco. Un jugador que brilló en Milwaukee y en Los Ángeles Lakers entre la década del 70 y el 80, digamos, él arranca en el 69, precisamente en los Bucks, y termina el 89 en los Lakers. Juega una cantidad de años increíble, sobre todo para esos tiempos. Cositas que logró, por ejemplo, Rookie del Año una vez en el 70, obviamente, 6 veces campeón de la NBA, este muchacho, 6 veces MVP de la NBA, MVP de 2 finales, además 10 veces elegido en el mejor quinteto de la NBA y 5 en el segundo quinteto. 5 veces elegido en el mejor quinteto defensivo de la NBA, deportista del año 1985, uno de los mejores 50 jugadores de la historia de la NBA, vos marcabas tranquilamente, podría dar pelea por el primer puesto. Un jugador que además, Mati, dominó el básquet universitario, es realmente una leyenda del básquet estadounidense, y al mismo tiempo, bien lo marcabas, si no fuese por Ali, también es parte del paradigma del activismo deportivo. Un Karim que jugaba muy bien, Mati, esto no suele pasar mucho, y cuando pasa a veces uno lo pone en duda, pero jugaba muy bien, piensa muy bien y escribe muy bien. La verdad, es como se dice ahora con estos jugadores distintos, un unicornio del deporte. Completísimo. Además, si hablamos de Karim, hablamos probablemente del jugador más dominante de la historia del básquet, porque lo hizo a nivel secundario en Nueva York, a nivel universitario en Los Ángeles, después fue campeón con Milwaukee y fue campeón con los Lakers. O sea, cada equipo que integró fue campeón. Estamos hablando de un dotado, de un jugador que ha dejado marcas, un jugador que ha hecho, por ejemplo, que en la universidad se cambian las reglas, porque esa historia tal vez no es la más conocida, pero por su superioridad, porque no lo podían frenar, porque era indefendible, tuvieron que cambiar las reglas, Javi, algo que hoy parece imposible. Impidieron volcarla en abril del 67 para que Karim, que en ese entonces no llevaba el nombre de Karim todavía, porque él nació como Ferdinand Lewis Alcindor Jr., el 16 de abril de 1947 en Nueva York, tuvieron que cambiar las reglas para impedir que él la pudiera volcar. ¿Qué hizo? Empezó a desarrollar el skyhook, ese gancho del cielo, que se llama la traducción concreta, es así. Un tiro que prácticamente solo él pudo hacer, que era indefendible, más allá de que hay alguna imagen de Will Chamberlain metiéndole una tapa, pero era muy difícil de defender. Como era muy difícil de defender a Karim, que fue un jugador fantástico, de esto que señalabas vos. Estamos hablando de un número 1 en la historia para mí, que tal vez ha sido un poco relegado porque no tenía una gran relación con el periodismo. Y eso sabemos que en estas discusiones siempre es importante. Y además, por supuesto, no existía ni la globalización que tenemos ahora, ni internet, ni redes sociales. Tampoco se grababa muchas imágenes. Entonces es difícil encontrar. Yo, para hacer, por ejemplo, el hilo y para este capítulo de hoy, tuve que ir al archivo fabuloso del New York Times para investigar todo lo que fueron aquellos días, que la verdad parece otra vida. Pero sí hablamos de Karim ahora, porque una vez que fue lo de Floyd, él escribió una columna que ya hemos citado en Los Angeles Times, donde dejó una frase espectacular que un poco resume lo que él significa. El racismo en Estados Unidos es como el polvo en el aire, parece invisible incluso si te estás asfixiando, hasta que dejas entrar el sol, entonces ves que está en todas partes. A partir de esa frase volvió Karim un poco a la consideración pública, no porque él lo buscara, pero sí porque el contexto hace que se le dé mayor importancia. Y más allá de todo lo que ya hablamos de Karim deportivamente, y de sus campeonatos, sus títulos y sus méritos, así como Ali se negó a ir a la guerra de Vietnam y le sacaron título, licencia, fue sentenciado a 5 años de prisión, lo que hizo Karim fue, en los Juegos de 1968 en México, decidió no ir. Esos Juegos Olímpicos, que fueron importantes también por esta historia del puño en alto que todos recordarán, que ya es más que sabida, de John Carlos y Tommy Smith. Pero en esos mismos Juegos Olímpicos, Karim, que conoció a Ali, que fue parte de un comité de estrellas afroamericanas que lo apoyaron cuando decidió no ir a la guerra de Vietnam, él decidió no ir a esos Juegos Olímpicos. Ese es un punto en la historia importante para Karim, que fue no solo desde lo discursivo,
sino también desde lo concreto. Digamos, se perdió la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos del 68 porque claramente, como lo dijo, sentía que su pueblo estaba oprimido y que no era justo. Encima es un contexto también donde habían asesinado a Martin Luther King, donde venía de un verano caliente en Estados Unidos en el 67, que, Javi, fueron 159 revueltas apenas en 2 meses, con disturbios que duraron días en Newark, en Detroit. Entonces venía todo un contexto que llevó a Karim a tomar esa decisión, que hoy parece fácil, por hoy parece sencillo decir no voy a los Juegos Olímpicos. Pero en ese momento, y hacerlo por cuestiones políticas, era impresionante. Estamos hablando de un mundo totalmente diferente. Sí, y bien lo marcás, ¿no? Hoy parece quizás hasta una decisión políticamente correcta o como se lo pueda tomar. En ese momento no era tan fácil. No era tan fácil, y vamos a decirlo, siendo afroamericano además, marcando esta diferencia con lo que él consideraba además una nación racista, con ciudadanos de primera, que claramente eran los ciudadanos blancos, y obviamente atacando permanentemente a los afroamericanos. Me quedo con algunos mensajes que dejó Karim por entonces, donde él marcaba que ir a México era un poco huir del tema, o estar más interesado en su carrera que en la justicia, digamos. Todo un mensaje, Mati, un mensaje además de principios, de este Karim que decimos, dio pelea, en los 60 y en los 70 se reunió y se juntó con los mayores, digamos, luchadores de estos derechos por el pueblo afroamericano, y obviamente se juntó, bueno, hay la foto histórica con Ali, pero digamos hay muchas imágenes de él junto a grandes pensadores y grandes luchadores del tema, y me parece interesante, ¿no? Esto de cómo él sacrifica su carrera en pos de pelear por el país, o pelear por una parte del país que se veía atacada, menospreciada, y que obviamente, trayéndolo estos días, es esto que está sucediendo, ¿no? Una parte del país que le hacen sentir que es menos que la otra, que su vida vale menos que la otra. Es muy interesante. Mati, consulta, vos marcabas esto de cómo nace, de cómo cambia. Él se convierte al Islam en el 68 y a partir de ahí nace un poco esta leyenda de Karim, porque un año después salta a la NBA. Bueno, otra similitud con Muhammad Ali, que era Cassius Clay, cambió su nombre. Él también lo hizo, hablamos de Karim, que lo hace en el 68, pero recién lo hace público en el 71, cuando ya era campeón de la NBA con Milwaukee, en la previa de una gira por África. Toma esta decisión de exponerlo públicamente, pide que lo llamen en Karim, porque obviamente él ya se sentía así, había adaptado el Islam y quería que los demás también lo hicieran. Él dice que incluso hoy hay algunos que le siguen diciendo Liu por su nombre antiguo, y que eso a él al principio le ofendía, pero que ahora la verdad le dice me da igual, y habla un poco más de quién insulta o de quién busca que eso va a ser un insulto a verdaderamente lo que él siente. Si repasamos brevemente su carrera en NBA, él llega a Milwaukee, un equipo que estaba hundido en su primera temporada, que había porque justo Milwaukee había debutado en la NBA. Su llegada a la NBA es espectacular también, vale aclarar, porque teníamos en esa época la división NBA-ABA. Entonces Milwaukee había ganado el número 1 del draft mediante un sorteo con Phoenix, que era cara o seca, el que ganaba se quedaba con el primer puesto, y fue Milwaukee. Y en la ABA habían decidido que querían tener a Karim en su liga. Entonces Karim medio que podía elegir en qué franquicia jugar, y las demás franquicias hacían un fondo común para retribuir al que le hubiera tocado el primer puesto. De todas maneras, el primer puesto eran los Nets, Karim era de Nueva York. ¿Qué hizo Karim? Dijo, bueno, voy a aceptar solo una oferta de cada franquicia. Milwaukee ofreció más que los Nets, y cuando los Nets intentaron hacer otra oferta, Karim la rechazó y dijo: una guerra de ofertas degrada a las personas involucradas. Mi decisión está basada en la mejor opción, no quiero ser carne de cañón. Él llega a la NBA, llega a Milwaukee. Milwaukee había tenido un primer año en la liga de 27-55, pésimo. Karim llega y potencia ese equipo a 56-26. Al otro año sale campeón, donde se junta con Oscar Robertson,
que es conocido por ser Mr. Triple Doble, hasta Russell Westbrook hace poco era el único jugador en la NBA que había tenido un triple doble en la historia, es decir, había promediado en una temporada un triple doble. Se termina yendo de Milwaukee porque no lo llenaba mucho la ciudad realmente, no saciaba sus inquietudes intelectuales. Vale aclarar también que, por ejemplo, Karim es licenciado en artes, porque en la época en la que él jugaba no se podía un jugador marchar de la universidad, irse al profesionalismo antes de terminar la carrera universitaria. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene curiosidades, que ya las tenía previamente también por donde había nacido, haber nacido en Nueva York, en Harlem, convivir con ese fenómeno de renacentismo, digamos, de Nueva York, donde había interés por el arte, por la cultura. Bueno, sembró la semilla en Karim, que esto fue algo que mantuvo durante toda su vida. Tuvo la posibilidad cuando se fue de Milwaukee de volver a Nueva York, pero se enojó porque los Knicks no ofrecían lo que había que ofrecer, no pudieron convencerlo a él ni a la franquicia, a Milwaukee. Se terminó yendo a Los Ángeles. En Los Ángeles hace dupla con Magic Johnson, ganan 5 campeonatos, se retira en el 89 Karim, dejando un legado de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Un jugador que, como decíamos, también es un activista, es de los principales, tiene una fundación que justamente lleva el nombre de Skyhook, donde por ejemplo vendió sus anillos de campeón y otras piezas de memorabilia para ayudar a los chicos. Y dijo, entre guardar un anillo, proporcionar a los niños la oportunidad de cambiar sus vidas, la elección es simple, vendo todo. Estamos hablando de alguien que también, porque a veces es fácil decir o hacer algo, digamos desde el discurso nada más, lo difícil es hacerlo. Entonces, bueno, estamos hablando de un Karim que predica con el ejemplo. Fue actor, Karim. Por ejemplo, hay una pelea, si la buscan en YouTube, contra Bruce Lee. ¿Sí? Escribió libros, ensayos, historietas, guiones. Fue embajador cultural del gobierno de Estados Unidos. Fue presidente del Consejo Deportivo durante la presidencia de Obama. Tuvo cáncer y vivió luchando contra el cáncer. Y ya hoy en día él dijo que si bien no está 100% curado, porque uno no puede estar 100% curado, pero sí que ya no tiene ese tipo de problemas por ahora y está involucrado también con la concienciación y la propagación de los cuidados contra el cáncer. Recibió la medalla presidencial de la libertad de mano de Obama y la verdad es que es un referente, así como hablamos de Ali, como podemos hablar de Jesse Owens, de Arthur Ashe, de Billie Jean King, o podemos hablar de este Michael Jordan reconvertido hoy en día en un referente, porque la verdad ha dicho, se ha expresado después de lo de George Floyd y ha donado millones y se comprometió a donar durante los próximos 10 años millones de dólares para ayudar a esta causa. Vale la pena decirlo, porque así como hicimos ese asterisco cuando hablamos de Last Dance y esa aparición por no apoyar al senador de Carolina del Norte, bueno, ahora vale aclarar esto. Y claramente, Javi, Karim, estamos hablando de alguien que desde sus columnas, por ejemplo en Time, ha marcado sistemáticamente todo esto que hoy estamos viendo y que hoy está expuesto. ¿Por qué básicamente tenemos que hablar de Karim, Javi? Porque ya viene diciendo todo lo que está pasando. Así como hablamos de Kaepernick, que es un Kaepernick que anticipó y que hoy la liga le pidió perdón, ahora estamos hablando de un Karim que hace años viene escribiendo en columnas lo que va a pasar con Trump y con el gobierno de Estados Unidos y con la situación social en Estados Unidos. Así que me parece que vale la pena que reconocer a alguien que tiene bien en claro lo que está pasando y es una de las mentes más lúcidas del deporte. Totalmente. 3 recomendaciones para el que esté escuchando el podcast. Primero, busquen en YouTube y véanlo jugar. Primera recomendación, véanlo jugar, vean lo que es realmente para disfrutar. Ver, y sobre todo, lo digo ya desde algo personal, es nuestro podcast, me puedo dar este paréntesis. Fanático de Los Ángeles Lakers por esa dupla, por la dupla de Showtime de Karim y de Magic. De ahí sigo a los Lakers ya de los finales de los 80, que es lo que yo empiezo a ver, pero realmente un equipo brillante, un básquet espectacular. Véanlo jugar, disfruten. Segunda recomendación, véanlo actuar. Bien lo marcaba Mati. También googleen, busquen en YouTube. Hay buenas perlas de Karim. Una, la de Bruce Lee. Me quedo, Mati, con una gran escena en Donde está el piloto, donde se hace pasar por el copiloto del avión y dice que él no es el que un niño piensa que es, que el niño le dice, usted es el mejor, y él
se hace el que es el copiloto y niega que sea Karim, básicamente, y todo termina a los gritos porque el niño le dice no trabaja mucho en defensa y nunca lo intenta excepto en los playoffs. Así que es una linda escena que mezcla un poco de básquet y de humor y demás. Digo, véanlo jugar, véanlo actuar y léanlo. Se busca también muy sencillo, buenos textos de Karim, bien lo marcaba Mati, está. Es más, todo lo que es la previa de las elecciones de Estados Unidos, muy buenas columnas, obviamente dándole su apoyo al Partido Demócrata, dándole su apoyo a Hillary Clinton, pero además marcando todo lo que podía llegar a pasar con Trump. Leerlo a ese Karim pre-Trump cuenta mucho después de las acciones de esta administración ya republicana, obviamente. Él es opositor a esta administración, pero además al pensamiento de Trump y compañía. Así que vale la pena leerlo, vale la pena buscarlo en las columnas que decía Mati, en alguna entrevista o digamos una opinión que brindó en Al Jazeera, en la que él explica, por ejemplo, por qué cambia su nombre. Su viejo nombre era el pálido reflejo de la América Blanca y de lo que la América Blanca esperaba de él, y este Karim Abdul-Jabbar es la manifestación de su historia, de su cultura, de sus creencias africanas. Realmente cada cosa que dice es para destacar y me parece que vale la pena. Un poco lo que decías vos de esto. Hay buenos textos, hay buenas columnas, está bueno conocer al Karim. Me parece estas 3 recomendaciones, un poco de ese Karim jugador, que la verdad es que no muchos vieron jugar. Estamos hablando de un deportista que dejó la actividad hace más de 30 años, que su mejor momento fue hace más de 30 años, además, y que no hay tantas imágenes, pero hay algo para buscar todavía en YouTube, y hay buenas escenas realmente. Un jugador brillante, lo decías vos, que dominó secundaria, universidad y NBA, así que muy completo. Y después lo otro, ¿no? Más allá de lo divertido y lo curioso de verlo actuar, el último punto, Mati, que me parece, ¿no? Entender su pensamiento, leerlo, conocer otro lado. Muchos, Mati, de los que siguen el básquet igualmente, o por lo menos lo siguen así como una cuestión de ver algunos partidos cada tanto, tampoco conocían mucho este costado de Karim. Y quizás lo que sí hizo Mati, a ver si coincidís, más allá de todo esto que uno podía saber en la previa, lo potenció, los puso más en esta situación, y hoy es claramente un referente de esta lucha que se está dando en Estados Unidos. Un jugador que como jugador y como activista ha dejado una marca. Yo creo que vamos a ver cada vez más esto, porque hoy es mucho más cómodo también ser partícipe y tener un mensaje. También es mucho más fácil hacerlo, porque hoy cualquier deportista agarra una red social y puede expresar su mensaje y le llega a millones de personas. En la época de Karim había que jugársela, y para que tu mensaje llegue y para que le den importancia a tu mensaje, donde por supuesto socialmente era mucho peor que ahora, donde tenías menos medios que ahora, por supuesto también, tenías que hacer algo como lo que hizo Karim o como lo que hizo Ali, que es no participar de una guerra, no participar de unos Juegos Olímpicos. Y sin duda Karim lo hizo, se hizo escuchar, y por eso es el gran referente que es en este momento. Y por eso su columna, en la que escribió la frase con la que comenzamos el podcast y con el que cerramos la otra vez uno de los episodios, deja en claro lo que piensa Karim y deja en claro lo que realmente pasa en la sociedad estadounidense.